Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre el amparo directo en revisión 550-73-2018, resuelto por la primera sala bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Es un tema muy interesante. Vamos a ver cuáles son las obligaciones que tienen los notarios públicos tratándose de comunicaciones electrónicas, de estos instrumentos que utilizan para dar fe de lo que está a su vista o sea, a sus sentidos. ¿Qué pasa con estas comunicaciones? ¿Qué pasaría si le ponemos enfrente al notario una comunicación de WhatsApp, un correo electrónico? ¿Hasta dónde llega la validez o la certificación que pueden dar estas personas de lo que tienen ante sus ojos, ¿no? Sabiendo que detrás de lo que hay en esa pantalla, pues pueden haber muchísimas otras cuestiones muy relevantes y sabiendo que también existen herramientas tecnológicas que nos permiten modificar a placer lo que aparentemente puede ser una comunicación de WhatsApp, de mensajes, un correo electrónico o incluso una llamada. Bueno, hay muchas aristas que analizar. Yo soy Alejandro Telles, nombre propio y de toda la producción. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Pues como les platicaba, el tema de hoy es muy interesante. ¿Por qué? Porque en este asunto que llegó a la Suprema Corte y en particular a la primera sala, nos encontramos con que una persona alegó que un notario público practicó una diligencia en la que certificó varios correos electrónicos sin acreditar habilidades o competencias para procesar dispositivos informáticos. Y esto no permitía verificar si efectivamente dichos correos fueron suscritos o enviados por la persona que se atribuía. Para platicar sobre este tema, nos acompañan María José Enríquez, de Comunicación de la UNAM, Isolda Vela, de la Escuela Libre de Derecho, Carlos Torres, de Comunicación y Telecomunicaciones de la UAM, Arturo Hans, de Derecho de la Ibero, y Montserrat Santos, de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá. Con algunas y algunos de ustedes ya me había tocado compartir el programa, entonces me emociona mucho tenerles de vuelta acá. Isolda, vamos a platicar. A ver, platícame. ¿Qué te parece? Ponnos en contexto un poquito. ¿De qué se trata este asunto que llegó a la Corte y cuál es tu opinión? ¿Estás a favor, en contra? ¿Qué temas te parecen relevantes que discutamos? Gracias, Alejandro. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar de vuelta y contigo de nuevo. Hemos tenido unos excelentes programas y que no dudo que va a ser lo mismo que en ocasiones anteriores. La verdad, a mí me encantó la sentencia. Quiero decir, primero que nada, yo soy abogada litigante y como abogada litigante, pues utilizamos fes de hechos tanto notariales como de corredores públicos todo el tiempo, ¿no? Es una parte esencial del día a día, entonces creo que es muy importante que la Suprema Corte se pronuncie sobre temas tan delicados como el valor probatorio del contenido pues como las diligencias de fes de hechos, ¿no? Y particularmente a la luz de las nuevas tecnologías, porque a veces pasa mucho que hay incertidumbre respecto de qué está pasando, porque las leyes no se adaptan tanto como la tecnología, ¿no? Va muchísimo más rápido. Entonces, en ese sentido, creo que es una sentencia extremadamente valiosa. Digo, para no hacer el cuento largo, porque la verdad es que fueron varios recursos, etcétera, esto venía de un juicio ordinario civil en el que una persona reclamaba del notario que había certificado en una diligencia de fe de hechos diversos correos electrónicos por su contenido, ¿no? O sea, el notario lo que hace normalmente en una diligencia es que dice, bueno, pues la persona vino a mi oficina, abrió la computadora y entonces vi X, Y, Z, abrió tal correo, se vio bla, 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 ¿no? O sea, entonces te dice más o menos lo que sucedió prácticamente en ese espacio. Pero lo que no hizo el notario en este caso es decir, bueno, y conforme a las especificaciones técnicas, garantizo específicamente que este correo es cierto, que sigue la línea, que ya nos explicarán más adelante los expertos en datos, ¿no? Cómo funciona esto, pero básicamente no había como una fiabilidad específica de la parte electrónica y no de simplemente lo que había enfrente del notario. Y entonces, pues eso se reclamó en el juicio ordinario civil
en la primera instancia le dijeron, no, no tienes razón, es correcto que la ley del notariado permita que el notario únicamente certifique lo que ve, punto, y entonces se fue a la apelación confirmó lo que dijo la primera instancia, se fue al colegiado en amparo directo y se interpuso recurso de revisión y pues la Suprema Corte dijo que era procedente la revisión y entonces analizó ya el caso. Y la verdad es que hay muchísimos agravios que se consideraron inoperantes, no nos vamos a meter a eso porque creo que es innecesario, pero lo importante aquí, la carnita de la discusión, está en si la obligación del notario se reduce únicamente a certificar lo que está frente de él, es decir, yo vi en mi computadora que esta persona se metió a este mail, me enseñó tal comunicación de WhatsApp, etcétera, o si tiene un deber de ir mucho más allá y dar fiabilidad del proceso electrónico que garantice la veracidad y autenticidad de estos datos. ¿A qué conclusión llegó la Corte? Que no, que el deber notarial no es seguir todo este proceso de más bien perito en informática, sino que únicamente se reduce a pues decir qué es lo que sucedió. Y eso es en la diligencia, ¿no? Y eso es lo que de todas maneras hace prueba plena en un juicio, ¿no? O sea, que este es el notario, este es el lugar en el que sucedió, en esta fecha y frente a mis ojos esta persona hizo esto, pero al notario, pues como abogado y no como perito en informática, no le constan los demás hechos, ¿no? Entonces, eso fue básicamente lo que resolvió la Corte por muchas cosas que vamos a discutir y estoy emocionada de ellos, pero la verdad es que creo que sí es muy importante decir que esto no excluye el hecho de que si tú vas a querer hacer una diligencia de fe de hechos, puedas llamar a un perito, ¿no? O sea, la resolución de la Corte no implica de ninguna manera que tú no puedas darle más valor probatorio a lo que tú quieres como litigante o como persona privada que para algo quieres hacer una fe de hechos, llamar a un perito en electrónica que vaya y te ayude con tu fe de hechos. Simplemente, pues, es facultativo, ¿no? Ya dependerá de ti decirle al juez en un determinado caso, pues, qué valor probatorio le debe dar. Qué importante esta primera mención que haces de que, en efecto, a ver, el notario no es un perito informático, punto número uno. Pero ahora, para poner en contexto a toda la gente que nos acompaña, porque muchas veces releyendo los comentarios de que nos hacen del programa, veo que nos ve mucha gente que no son abogados y que no son abogados. Y a mí me surgiría la duda en esto, porque no soy abogado litigante. ¿De qué les sirve a ustedes como litigantes o para qué utilizan a los notarios dentro de procesos judiciales? ¿Qué diferencia hay que yo diga algo a que lo asiente un notario? Cuéntame. Bueno, pues es la fe pública, ¿no? Creo que eso es lo más importante. O sea, el Estado reconoce que ciertas personas, por sus capacidades y porque pues pasan muchos exámenes de oposición, los notarios de aspirante y después la oposición ya se convierte en notario, pues son personas o son abogados muy preparados cuyo conocimiento técnico del derecho los hace merecedores de que el Estado les delegue esta función de fe pública. Es decir, lo que yo veo ante mis ojos vale, o sea, el Estado te está dando literalmente un poder enorme de decir que esto que efectivamente está sentado en esta acta pasó, solamente que deben ser los hechos que le constan al notario desde su perspectiva, lo cual no quiere decir que el notario es un todólogo, como en este caso un perito en informática, es un abogado que da fe de que esto sucedió, hasta ahí. Y como abogado litigante, ¿eso para qué nos sirve? Pues para que las pruebas que nosotros presentemos en un juicio tengan muchísimo más valor, ¿no? Por supuesto, porque no es lo mismo que vino Perico de los Palotes a decir que él vio un correo electrónico a una persona cuya integridad, honestidad y conocimiento técnico ha sido avalada por el Estado, me diga, ah, sí, efectivamente se metió a esta computadora, ¿no? Y entonces vio esta comunicación y abrió este correo, lo cual no quiere decir que eso no pueda ser controvertido respecto a su contenido electrónico, pero sí quiere decir por lo menos que esa persona estaba en ese lugar, abrió ese correo y pues eso le da muchísima más fiabilidad a tu prueba, ¿no? Entonces, para eso. Perfecto, qué interesante, ¿no? Justo esto. Eh, a mí me Adelante, gustaría adelante. ahora, bueno, es una realidad lo que menciona mi compañera. Sin embargo, como comunicóloga, creo que hay muchas cosas que se pueden sacar de contexto. Estamos en la era digital, estamos en la era de la información y es súper importante que tanto el ámbito jurídico como otros ámbitos se adapten a esta era. Por ende, creo que el valor probatorio de los aparatos digitales no puede ser únicamente aprobado o, o dar una fe aislada debido a que para eso hay peritos informáticos que pueden pues declarar que hay una fiabilidad en estas pruebas.
porque ahora todo se puede sacar de contexto, un video, una foto, inclusive en medios electrónicos es posible editar capturas de pantalla o hacer cuentas falsas para poder crear ámbitos o cosas que no pasaron. Entonces, creo que es importante que esto se empiece a adaptar. Entiendo que somos de eras diferentes, pues sí, de etapas diferentes, que hay personas que ahorita no tienen como tanto conocimiento de esto, eso lo entiendo perfecto, y más personas de edad avanzada, pero por eso mismo hay que contar con expertos que puedan dar esa veracidad de que algo ocurrió o no en medios electrónicos. No, completamente de acuerdo. Creo, pero aquí hay algo que me frustró mucho esta sentencia, y es hasta un punto lo poco que la Corte quiso como indagar en lo que dice la ley es como la ley del Estado, del Distrito Federal sobre los notarios, que, y se me hace muy vago cuando dice que es los sentidos, ¿no? A ver, es muy curioso y es muy padre leer cosas de la Suprema Corte porque te pueden sacar filósofos, te pueden sacar, o sea, te pueden sacar muchos medios para justificar su punto de vista, ¿no? Incluso luego te sacan cosas de derecho internacional, ¿no? He leído varias donde utilizan cosas de la Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, usan muchos recursos, y en parece que se quedaron con la información que viene en el libro que te deja todo profesor de obligaciones de cuarto semestre, ¿no? Y te saca, el notario hace 3 cosas y ya, ¿no? Y otro dice que hace 2 y la conclusión es los sentidos. Pero a ver, no, creo que no hay nadie aquí de filosofía, o no sé si hay aquí un amante de filosofía, pero si nos vamos a Kant, pues los sentidos son cualquier cosa que podamos percibir en el tiempo y espacio. Híjole, cosas que podemos percibir, pues es lo único que hacemos, ¿no? Entonces creo que aquí la Corte tenía una muy buena oportunidad, pero muy buena oportunidad de decir que debe de ser los sentidos, explicar qué significan los sentidos y decir si debe de haber ahí un poco de razonamiento detrás de los sentidos, porque entonces me surge la idea, oye, ¿qué si en la imagen que te enseñan en la computadora se ve que como que le borraron algo, ¿no? Que no te están enseñando el correo, pero una imagen. El notario puede decir, oye, no, esa no, o él nada más dice, ay, pues yo sí veo un correo. ¿Hasta dónde se extiende esto de los sentidos? Y creo que hay más que un perito, porque híjole, esto se puede llevar a todo. O sea, estos son medios digitales, pero por ejemplo, en cuestión, yo creo que puede pasar también con un documento firmado, ¿no? Pues el notario no es un perito de firmas o cartografía, todo eso, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde cuando decimos de los sentidos del notario, puede realmente él empezar a cuestionar o pedir más para poder dar esta fe? Y esto no es algo que me gustaría que me dijeran aquí los abogados que saben un poco más de esto, hasta en su experiencia, o si ha habido otras cosas de la Corte, hasta dónde llega esta idea de los sentidos del notario. Bueno, yo considero que la Suprema Corte, cuando dijo los sentidos, trató de hacer en estricto sentido, una interpretación en estricto sentido respecto a la función del notario, porque, o sea, trató como de irse a la ley del notariado y decir, a ver, las funciones del notario son dar fe conforme a lo que establecía la ley, ¿no? No quiso ahondar ni quiso especificar más porque en eso dejaría un poco fuera de contexto a los notarios, porque como lo manifiestan ustedes, actualmente, por ejemplo, se tendría que utilizar un perito precisamente para dar fe de este tipo de situaciones, pero si la Suprema Corte entraba en estudio de eso, yo siento que estaba dejando de lado realmente la función que tienen los notarios de presenciar, que no es lo mismo cuando una persona va a sus oficinas y ellos hacen una relatoría de hechos, dan fe de lo que están viendo, a lo que implica una captura de pantalla. O sea, como dicen, la Suprema Corte no se quiso meter, no se quiso ahondar más, sino se quedó estrictamente con lo que le corresponde al notario, respetando su función y dándole todavía validez a lo que él da. Pero ahí entra la otra parte, deja en un estado de inseguridad jurídica a la otra persona porque están dando fe de algo que realmente no le constaba al notario. Sí, claro. Y creo que, a ver, primero darles la bienvenida a María José Montserrat y Carlos, agradezco mucho sus intervenciones. A ver, uno, yo sí creo
que a las abogadas y a los abogados y a los operadores jurídicos le estamos entrando con pincitas a todos estos temas nuevos, ¿no? Es bien complicado, hay temas que llevan años desarrollándose, el tema de blockchain y el tema de criptomonedas, hasta muchos elementos tecnológicos a los que, pues sí, como bien lo decíamos, así como el notario no es un perito tecnológico, pues muchas veces los jueces tampoco, ¿no? Entonces yo sí creo, como dice Carlos, que muchas veces hagamos una sentencia aquí en el centrito, donde estamos en lo seguro, porque no vayamos a decir una cosa que no tiene nada de sentido y luego venga un perito tecnológico y nos diga, mi hermano, no has entendido nada de cómo funcionan las comunicaciones digitales, ¿no? Ahora, sí me parece este punto que mencionaban y que lo mencionaba muy bien María José, nos estamos quedando muy atrás. Y este tipo de problemáticas como la que llegó a conocimiento de la Corte se dan en el día a día, ¿no? ¿Qué certidumbre tendremos? A ver, si pensamos en fotografías, súper editables, lo vemos en escándalos de personas famosas, etcétera, etcétera. Videos, no se diga, notas de voz, por supuesto. Ahora que salen filtraciones de audios, tampoco tenemos certeza de que no pueda haber una aplicación que nos haga que la voz se parezca a la de tal. Podemos editar los sonidos, los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos, y muchas veces, en algunos casos, habíamos llegado a la presunción de que si un correo salía de tu cuenta, tenía una cierta presunción de que tú lo enviaste, ¿no? Cuando es mucho más complicado. En la semana yo leí el caso, por ejemplo, de muchas personas de la tercera edad, como ustedes mencionaban, a los que los bancos por medios tecnológicos estaban aprovechando y les hacían firmar o hacían como que hubieran firmado ciertos seguros de vida y les cobraban cifras estratosféricas, y las personas de la tercera edad decían, yo no sé ni siquiera usar internet, tú dices que por internet te firmé, ta, 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 ta. Es un tema complicadísimo y del que nos tenemos que ir ocupando cada vez más. Las controversias van hacia allá, ¿no? Ya no nos vamos a ver, así como lo decíamos, ya hay figuras como la letra de cambio que seguimos regulando y que cada vez se ven más lejanas. Hay figuras a las que nos tenemos que acercar poco a poco, con mucha más intensidad. Arturo, con esto Ahorita, que tenemos... Venga, bajo, perdón, cuéntame. No, perdón, otra vez yo. Ahorita con lo que comentas, me recuerdas que alguna vez escuché que a veces los juzgados son de derecho, más no de justicia, porque se limitan a lo que es el derecho, a lo que está sentado en las leyes y cómo pueden dar una resolución. En este caso creo que fue así. Únicamente se situaron en las funciones del notario cuando creo que también fue violada la privacidad del individuo, siendo que si de verdad era su correo, él debía de estar en conocimiento de que iba a ser revisada esa comunicación. Qué interesante ese tema, que creo que lo aborda un poco la sentencia. Bueno, regresamos a ese, pero bueno, Arturo, ya tenemos un panorama amplio. Platícame, ¿qué te parece? Mira, a mí me parece que es un paradigma, rompe con varios paradigmas la sentencia, y retomando un poco lo que decía María José sobre de que los juzgados resuelven sobre derecho y no sobre justicia, creo que precisamente rompe con un paradigma que tenemos los abogados y en general el gremio jurídico respecto del valor probatorio, el valor de las pruebas, ¿no? Creo que para darle un poquito de contexto a mis colegas que no son abogados y a la gente en casita que tampoco lo es, desde el punto de vista jurídico, una documental pública que tiene este carácter, una fe de hechos de los notarios, las documentales públicas tienen digamos, tienen una eficacia probatoria mucho más alta en los juicios en general de todas las materias. Es decir, se le da un mayor valor a las documentales públicas porque se entiende que están revestidas de legalidad, están revestidas de muchos protocolos y de muchos seguros, digámoslo así, candados, para que sea veraz lo que se está dando fe o de lo que contiene, ¿no? Sin embargo, creo aquí que hay que hacer distinciones muy, muy, muy importantes, ¿no? Me parece muy acertada la resolución de la Suprema Corte, porque en realidad los notarios pues no son técnicos ni especialistas ni peritos en la materia. Lo único que van a poder certificar, y siempre, siempre, van a ser lo que puedan observar y percibir con los sentidos. Entendiendo sentidos, no yéndonos a un tema epistemológico tan amplio como lo proponía Carlos, que me parece excelente, pero simple y sencillamente lo que fenomenológicamente logran percibir, ¿no? Y esto se presta aún así a muchas complejidades. Bien lo decía Carlos, bien lo decían ustedes. O sea, el hecho de que un notario diga que es cierto,
puede que no sea tan cierto. Puede ser que una declaración dada ante notario sea en realidad falsa, o puede ser incluso que el notario esté inmiscuido en algún hecho ilícito, ¿no? Para eso, el sistema jurídico, el procedimiento, digo, ya tratándose en materia civil o de cualquier otra materia aplicable, pues entonces tiene ciertos mecanismos para poder cuestionar el valor de esas pruebas. De hecho, eso fue lo que pasó en este caso. De origen, si bien es cierto, este amparo directo en revisión proviene de un juicio civil, en realidad se promovió porque esta prueba se estaba presentando en un juicio, en un procedimiento administrativo de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, precisamente el derecho tiene varios mecanismos para poder cuestionar este tipo de situaciones. Nada más como dato, no me quiero poner muy jurídico, pero sí hay una tesis, de hecho, aislada de la primera sala de la Suprema Corte que justamente cuestiona el contenido de las actas notariales, ¿no? Y lo digo nada más por su rubro, es la tesis de la primera época, con número de registro digital 2017-85-8, y dice, actos notariales, su eficacia probatoria cuando colisiona con otras pruebas que obran en el juicio. No los va a aburrir con tanto detalle, porque sería irnos de una a otra resolución, pero precisamente se plantea la primera sala, cuál es la eficacia de las actas notariales públicas, que es lo que les digo, los abogados generalmente decimos el notario, la copia certificada, ¿no? Es casi verdad absoluta, ¿no? Y esta tesis, esta resolución del amparo directo en revisión con esta tesis nos hace cuestionarnos que ya no es así, no se le debe de tener un privilegio sacramental a los actos notariales, sino que se debe de analizar a profundidad el contenido de ellos. Ajá. Es decir, ¿qué puede valer más? Una fe de hechos dada por un notario que no es técnico ni perito en la materia y que puede ser que sea erróneo lo que está certificando, o el dictamen técnico en informática de un perito en la materia, ¿no? Y esto es lo que nos hace cuestionarnos hoy en día en materia procedimental para los abogados, y que nos da un paso más para todo este tema que planteaba Alejandro de las tecnologías en todos los aspectos, ¿no? Muchísimas gracias. No quiero parar ni un segundo para platicar con ustedes, entonces vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. ¿Qué tema más relevante, qué tema más interesante este análisis de la función notarial? Creo que es bien interesante este tema que están poniendo sobre la mesa, ¿no? Esta fe pública o este reconocimiento de fe pública que le otorga el Estado a una persona, de decir, así como tú apreciaste la realidad a través de tus sentidos, así es, ¿no? Y creo que este debate filosófico que proponen también detrás de entender el peso de decir que una apreciación de la realidad es correcta, es muy válido y es muy interesante, y se complica muchísimo más si lo vemos ahora en los puntos que vamos a tocar ahora tecnológicamente, y de ver hasta dónde nos sigue funcionando la función notarial. Isolda, te quité la palabra. Más, por favor. Gracias, Alejandro. No, nada más quería retomar 2 puntos de lo que estaba diciendo Arturo ahorita que me parecieron muy interesantes sobre esta idea de diversificar las pruebas para adaptarlas a las nuevas tecnologías, porque creo que hasta el momento yo había sentido que era la opinión impopular, tal vez como abogado o lo que sea, que dice como, no, a mí sí me gustó la sentencia, pero ahorita escuchando las opiniones de todos y todas, creo que me doy cuenta de que sí, me gusta la sentencia, pero siempre y cuando la estemos viendo desde el lente de la institución del notariado como está hoy, ¿no? Entonces quizá el notariado hoy simplemente es insuficiente para lo que necesitamos como medios de prueba en un juicio, ¿no? Porque creo que de todos modos, sí, no está mal que sigamos teniendo certeza jurídica con los notarios respecto a circunstancias de tiempo, modo y lugar de una diligencia, pero quizá ahora ya es hasta bromoso tener a un notario certificando texto y al mismo tiempo otro perito y todo. Entonces creo que hay varios puntos que podríamos rescatar de esto, y en concreto creo que son 2 los que me gustaría mencionar en este momento. En primer lugar, retomando lo que tú habías dicho ya, estoy de acuerdo en que básicamente no hay ninguna certeza respecto al contenido de fondo ni por parte del notario
ni por parte del juez, ¿no? Porque no son peritos en la materia, en este caso en electrónica, o lo que tengamos que analizar en el caso concreto, ¿no? En ese sentido, ahí sí, y de nuevo como litigante, creo que es obligación de las partes para un caso concreto que, como bien retomaba Arturo, esto derivó de un juicio administrativo que se convirtió en uno civil respecto únicamente a la fe de hechos, ¿no? O sea, bueno, la fe de hechos se iba a presentar en un administrativo y se cuestionó su eficacia en uno civil aparte, ¿no? En ese sentido, creo que en el juicio administrativo de origen, pues sí le corresponde a las partes convencer al juez y llevar a sus peritos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas los juicios existen no para que se emitan criterios generales, sino que se resuelvan los casos concretos. Digo, ahí podríamos discutir amplio y tendido las funciones ya de un tribunal constitucional, etcétera, pero un juicio administrativo, pues ahí correspondería a las partes llevar a su perito y decir cuál debería ser el valor probatorio de una determinada fe de hechos. Pero más allá de eso, creo que el segundo punto, que es lo que a mí más me parece importante, tal vez deberíamos cuestionarnos si los notarios ya son obsoletos, en cierto sentido, ¿no? De hecho, he leído varios artículos interesantes al respecto. Mucha gente cree que el notariado va a desaparecer. En muchos países, empezando por Estados Unidos, sí hay notarios, pero el notariado no es algo tan de vaca sagrada como es en México. No sé, si el Estado te puede dar la potestad de dar una fe de hechos y tener fe pública como abogado, ¿no podríamos tener como peritos especializados en estos temas que te hagan una fe de hechos y que te hicieran el trabajo mucho más fácil y la economía procesal, es decir, que ahorremos tiempo, instancias, dinero, en lugar de tener que llamar al perito con el notario, que es el que certifica las circunstancias? Pues a lo mejor simplemente la institución del notariado ya no se puede adaptar a esto y tendríamos que delimitar en qué sirve y en qué no. Entonces, no sé, digo, lo pongo sobre la mesa, no necesariamente es lo que consideraría que es correcto, pero pues a lo mejor algunos de mis compañeros sí. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Igual comparto contigo. Quizás suene burdo, pero zapatero a tus zapatos. Entonces creo que partiendo de este dicho, es importante que las partes otorguen al juez las pruebas para que éste resuelva a su favor o en su contra. Es como, no sé, o sea, se me viene un ejemplo a la cabeza. Hay una demanda de paternidad y llega la mamá con el hijo, no puede decir un juez, bueno, es que se parecen o medio se parecen o no se parecen y pues sí es o no es su hijo. Para eso hay una prueba de ADN, la cual la toma un especialista. Un especialista, exacto, para poder dar la fiabilidad de que es o no hijo, en su caso de esta persona, ¿no? Pero bueno, creo que en este caso es lo mismo. La persona que vio vulnerados sus derechos debió ofrecer la prueba del perito en la materia. Arturo. Sí, me parece sumamente importante y me encantó el análisis que hizo esta Isolda, y concuerdo completamente, ¿no? Hay que comenzar a cuestionarnos precisamente las funciones de raíz del notario, y yo me sigo sosteniendo que debe de seguirse cuestionando el valor a nivel probatorio en los procedimientos, ¿no? Digo, yo también soy postulante, pero en materia penal, y en materia penal hay una libertad probatoria y se le asigna una libertad, ya no se le asigna un quantum a las pruebas, sino que ya es completamente libre y conforme al cúmulo probatorio es lo que se va a resolver, ¿no? Pero en materia civil, que digamos es el anquilosado procedimiento civil ordinario, sigue siendo un problema este tipo de cosas, y tan es así que es a lo que quería llegar, y en razón de lo comentado por Isolde y por María José, también es culpa de los abogados litigantes. Ajá. ¿Por qué? Porque el abogado litigante en el juicio administrativo seguramente fue el que se le ocurrió como estrategia de litigio que el llevar al notario público a que certificara los correos electrónicos sin siquiera preguntarse si el contenido sería válido o no. Simple y sencillamente, pues como es una certificación y es ante un notario público con fe pública y es un documento público, tiene mayor eficacia, lo presentamos, ¡pum!, se acabó. Y ya después nos preguntamos si sí, si no, si la autoridad encargada de resolver en sede administrativa lo cuestiona o no lo cuestiona, pues ya lo veremos, pero de entrada tenemos una prueba que parece ser muy fuerte, ¿no? Y esto se da en muchos casos.
y sigue siendo un tema de costumbre, pues sí, del gremio jurídico, de tratar de certificar todo y de pasarlo ante el notario para que todo tenga una certeza jurídica, porque los dictámenes en materia pericial pues están sujetos a que tu contraparte presente un dictamen completamente opuesto, y entonces hay uno en un sentido, otro en un sentido, y nos vamos al tercero en discordia, si la ley de la materia lo permite, y pues ahí aventarnos el procedimiento o el proceso, el tiempo que lleve, ¿no? Y sí me parece muy importante, digo, de todas maneras, muchos cuestionan que la profesión del abogado, no solamente del notario, sino del abogado, jueces, ministerios públicos, todo va a desaparecer, pero yo sí creo que hay que cuestionarse un poco más sobre insisto, este valor casi sacramental que se le da a las documentales públicas, ¿no? Y no solamente, digo, no me quiero desfasar mucho, pero no solamente en materia de notarios, también llega a pasar en materia de juzgados, con los actuarios, por ejemplo. No cuántas veces se sabe de actuarios que se prestan a ciertas prácticas que no son las más éticas y que certifican cosas que a lo mejor y no pasaron de la forma en la que debieron de haber pasado, ¿no? Y insisto, por el momento, creo que es labor de los abogados tratar de cuestionar este tipo de situaciones y de tratar de dar una salida lo mejor posible. Tan es así que ahorita lo dio la Suprema Corte con esta resolución, ¿no? Claro, y sobre todo, ahorita que platicaba Isolda un poquito sobre este respeto que se tiene en la figura notarial, me acordaba, porque sé que Isolda también está aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México sí se tiene un respeto muy profundo hacia la figura del notario, porque entendemos que son concursos, y seguramente también Isolda conoce personas que se quieren dedicar a eso y que saben que son exámenes pesadísimos y una cuestión bárbara, ¿no? Y cuando uno platica con personas de otros estados se da cuenta cómo cambia la situación, ¿no? Cómo hay notarios en otros estados donde, sin preocupar, porque no me consta, dicen, bueno, son plazas que se heredan, son regalos que dan los gobernadores para que los notarios puedan dedicarse a algo y tener su fuente, y ya no existe como tal ese valor. En ese contexto de lo que pasa al interior de la República, bueno, yo he escuchado cosas tremendas, ¿no? Desde el notario que desafortunadamente se murió y dejó 50,000 escrituras públicas sin firmar, ¿no? Porque lo tomaban como un trámite que tenían que ir haciendo, entonces todo lo que eso representaba. Además del tema de los altos costos, que no lo quiero dejar a un lado, ¿no? El hecho de que el Estado le otorgue esta fe pública a una persona, pero que sigan teniendo los costos que se tienen para que tú puedas escriturar un bien inmueble, por ejemplo, me parece ridículo porque me parece que deja de ser una situación de igualdad social. Y en un tema de juicios, pues también se compromete aún más entre quién puede pagar o no el ir ante un notario para presentar determinados documentos. Ahora, como bien lo mencionaban ustedes, y como bien lo dice la sentencia, es, en efecto, este documento que viene firmado por el notario no nos puede decir o no nos puede dar veracidad de todo el procedimiento tecnológico que hay detrás, pero sí nos puede decir qué vio en la pantalla, ¿no? Y hasta ahí queda, o es lo que da a entender la Corte, ¿no? Que dice, pues es lo que vio, no me dice si es cierto o falso, pero es lo que vio. Pero ya pones a la contraparte, por este principio de contradicción, en una necesidad de demostrarte lo contrario, ¿no? Si ya tienes un notario que dijo, yo vi en la pantalla este correo electrónico donde tú aceptaste tal, a la otra parte es a la que ya se le carga y tiene que presentar ya ahora sí a un perito tecnológico para demostrar que es falso esa presunción que ya tiene el documento del notario. Es un tema que me parece complicadísimo. Monse, te quité la palabra, disculpa. Sí, bueno, retomando un poco lo que decía Arturo, al menos en materia administrativa yo he visto resoluciones en donde los jueces ya han hecho razonamientos, por ejemplo, de contratos que se han hecho entre notarios, donde ya no le dan el valor probatorio, porque dicen que precisamente puede existir entre las partes un arreglo o un convenio para la manipulación de esas escrituras, entonces no le están dando el valor probatorio. Entonces yo creo que también el derecho civil tendría que ir cambiando porque es de estricto derecho, ¿no? Y lo que es casi no ha evolucionado desde que comenzó hasta ahorita ha habido muy pocos cambios. La materia penal ha evolucionado muchísimo,
al igual ahorita la materia administrativa fiscal han evolucionado. Por ejemplo, en materia administrativa fiscal, los actuarios y algunas autoridades que tienen fe pública se les han ido cerrando y poniendo pautas para que lo que ellos den fe realmente les conste y realmente haya elementos que al momento de probarlo, o sea, le consten, ¿no? O sean ciertos. Ahora, respecto a lo que comentaba usted, Alejandro, pues al menos aquí en Oaxaca pues, sí se ven casos de notarios que a lo mejor llegaron ahí no tan preparados, ¿no? Entonces aquí hemos escuchado casos en donde dicen que hasta personas muertas pues los han revivido, ¿no? Para poder hacer escrituras. Entonces realmente al menos en los estados del sur la figura del notario sí no tiene tanto valor para nosotros, pues no, porque saben que con ciertas dádivas el notario puede poner en las escrituras pues lo que uno le solicite. Sí, claro. Y creo que no tiene, a ver, porque muchas veces cuando uno critica una institución tan poderosa como las notarias, no faltará la voz que diga, no, pero no todos somos, ¿no? En muchos otros casos, todos menos yo. Y no va ahí, ¿no? A ver, creo que, no sé si coincidas, todos conocemos un caso así y el Estado no puede voltear la mirada y decir, no, son excepciones, son cosas que están pasando y que muchas veces este tipo de notarios que reviven a gente muerta, de la desaparición o aparición de escrituras públicas, etcétera, etcétera, son cosas que muchas veces afectan a los que menos tienen, porque son en los casos en los que se pueden confiar de decir, pues vamos a hacer esta maniobra y estas personas no tienen los conocimientos o los recursos para poder impugnármelo, ¿no? Y es una obligación del Estado garantizar que esta facultad que está concediendo un tercero se realice y se lleve a cabo de forma adecuada. Carlos, este contexto que surge de lo que nos pusiste en la mesa, habiendo escuchado a tus compañeras y compañeros, a ver, platícame, ¿qué te parece? Pues en principio se me hace muy frustrante y ya me acordé por qué dejé de estudiar derecho, caray. Se me hace muy frustrante porque claramente este caso va más allá y a ver, retomando un poco lo que decía María José, ¿no? De es que en los juzgados se hace derecho, no justicia, la Suprema Corte dice, no es cierto, yo no dije que lo que diga el notario es la ley, claro que lo pueden contradecir, lo que no está diciendo la Corte es que hay diferentes tipos de pruebas y es lo que nos acaban de decir mis compañeros que estudian derecho. Hay pruebas que no puedes tumbarla diciendo, no es cierto, hay pruebas que, oye, lo firmó el notario, pues a ver, tú págale a alguien o trae un experto para demostrar que no es cierto. Hay casos donde son penales, ¿no? Que es el famoso, en caso de duda, indubio pro reo, que es en caso de la duda, pues a favor del reo, ¿no? Yo creo que en cuestiones penales sí podría decir el juez, no, pues o sea, esa foto, todo, no, o sea, no estamos seguros si le envió él o si él hizo eso. Pero en este caso civil, lo que está ignorando la Corte es la cuestión social. O sea, me estás diciendo tú que entonces, si alguien se quiere aprovechar de una persona que tal vez tenga mucho terreno, pero no estudió nada, te vas con un notario, logras decir que te lo regaló o algo, y ahora la persona tiene que pagar y demostrar y decir que no es cierto, y vamos a acabar con el notario que diga, porque así lo dice así lo dice la Corte. No, pues el notario nada más lo vio, o sea, el notario se hace responsable, no está pasando como con los famosos contadores que te meten a la cárcel a ti cuando el que hizo el fraude fue el contador, ¿no? Porque, oye, pues son tus impuestos, tú los debiste haber pagado, Alejandro. Oye, pero el contador, mira, aquí le pagué al contador. No, pero está tu nombre, el RFC y todo. Es lo mismo que pasa aquí. Creo que la Corte está ignorando fundamentalmente que este tipo de cosas, el no limitar a los notarios hasta dónde llegan o el no describir hasta dónde son los sentidos, por eso digo lo del razonamiento, ¿cuándo pueden razonar, cuándo no? Realmente le acaba costando más a la gente y al mismo Estado, por Dios. Esto tuvo que llegar a la Corte. Son otros casos de violación de derechos humanos. Vivimos una crisis de género en el país tremendo y son casos que no se pueden resolver porque están llegando este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces yo creo que la Corte tenía todas las oportunidades de hacer un análisis social, económico, no lo hizo y creo que se fue por la tangente de decir, pues el notario nada más dice que sí lo vio y ya, entonces, pues bueno, pues ahora tú paga otro, consíguete uno que... Claro. Y creo que eso está muy mal. Desde mi punto eso está muy mal y eso lo único que hace es alejarnos más de la justicia, como lo decía María José.
Muchas gracias. Isolda, ¿tú quieres compartirnos algo? Creo que hemos abordado mucho. Primero que nada, sí, me disculpo por mi perspectiva chilangocéntrica, no lo voy a negar totalmente. Sí, aquí los vemos como una institución mucho más fuerte y afortunadamente creo que eso ha implicado que si bien hay casos de corrupción dentro del notariado, son los menos y al revés, creo que en la Ciudad de México sí ayuda bastante, ¿no? Independientemente de los aranceles, que creo que sí se puede cuestionar y sí es una cuestión de equidad social, sí, estoy de acuerdo con todo eso, pero creo que al final de cuentas sí sigue siendo un mecanismo de certeza jurídica que funciona hasta cierto punto y creo que también desestimar y asumir que los notarios son lo peor y lo más corrupto tampoco es necesariamente cierto. Quizá también necesitamos una reforma estructural al interior de la República que nos garantice que el notariado funcione para lo que tiene que funcionar y que existan mecanismos para corregir las inequidades sociales, ¿no? Yo no veo por sí mismo un problema con que existe el notariado, sino cómo se aplica. Creo que eso es distinto al caso concreto que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Que es respecto al valor probatorio concreto de la cadena tecnológica que se asienta en una fe de hechos, ¿no? Que bueno, más bien no se asienta, que es lo que dijo la Corte, ¿no? Que no es necesario que se asiente. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros y compañeras respecto a que claramente esto sí es insuficiente y la Corte se dio la vuelta y ni siquiera quiso entrar a hacer algo más propositivo, quizá también porque no podía, ¿no? O sea, digo, tendríamos que irnos a cuestiones de qué era lo que tenía que resolver la Corte en el caso concreto, porque no hay que olvidar que esto no era un amparo contra leyes, o sea, no estaba analizando una cuestión enorme, estaba resolviendo un amparo directo en revisión, eso quiere decir que venía del caso concreto, entonces la Corte tampoco podía decir, ¿sabes qué? Vamos a resolver respecto de todas las funciones del notariado, qué significan los sentidos, etcétera, porque no era la cuestión planteada en el caso concreto. Me encantaría que si hubiera una nueva ley del notariado que dijera algo similar, se impugnara y viéramos cómo se resolvería eso en un plano en que la Corte realmente pudiera tener esa flexibilidad. No sé, ahora ya me volví la abogada de la Corte en este caso concreto. Pero pues sí, o sea, creo que la verdad sí es insuficiente, pero dentro de las funciones del notariado es una buena resolución y más bien como personas que litigamos, como personas que somos partes en los juicios, es nuestro deber acercar estos otros mecanismos de prueba a los juzgados, porque muchas veces la justicia se hace también a través de los casos concretos y tú dándole los parámetros al juez. O sea, porque ahorita discutíamos si es o no es correcto que, oye, yo te ofrezco una fe de hechos, entonces yo te ofrezco otra. Yo no creo que un sistema contradictorio por sí sea malo. Entiendo el tema de costos, etcétera, pero yo creo que es bueno decir, mira, yo tengo esta fe de hechos en la que me consta esto, son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Respecto al fondo, contradícemelo y entonces podemos como tener dos y que el juez lo valore y es tu deber como abogado decirle cómo vas a valorar eso. Caso distinto si la contraparte no tiene dinero para pagar un notario, ¿no? Entonces ahí es donde entraría la propuesta de la que hablábamos, de que haya mecanismos que garanticen el acceso a la fe pública. Pero si ya vamos a tener la fe pública como únicamente circunstancias de tiempo, modo y lugar de una diligencia y no el fondo, pues yo no veo mal que alguien saque otra fe de hechos, me parece lo más razonable, es un proceso contradictorio, porque si no, pues más bien lo que necesitamos es una reforma estructural judicial que cambie el sistema de contradicción, porque pues Claro. y yo no creo eso porque a mí me encanta litigar y me encanta el pleito, la verdad. Dame unos segundos, Arturo, ya vi que quieres participar. Me parece muy interesante esto que mencionas, Solda, y creo que también es un análisis de los muchos que estamos tocando, que son como tangentes al tema. No está mal la institución del notario, sino lo que provoca la falta de confianza en la institución, ¿no? Por sistema, por diseño de estructura, puede ser muy bueno. Lo que pasa en muchas partes, como dices, la poca confianza que se tiene, pues ya hace que se corrompa toda la idea de esta institución. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en el tercer bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV en un tema que ha resultado muy interesante. Con lo último que nos quedamos es con esto, ¿no? Con esta resolución de la Corte donde dice, bueno, pues yo te admito la prueba notarial, bueno, esta acta notarial, ya que yo pueda desprender otro tipo de elementos de ella, eso es otra cuestión. Tal cual lo dice, el valor probatorio de este instrumento se limita únicamente a lo que el notario público dijo haber visto o apreciado con sus sentidos, sin que su fe notarial pueda implicar la veracidad,
autenticidad o inalterabilidad de los mensajes electrónicos, pues por la naturaleza de estos, la comprobación de esas cualidades requiere de conocimientos técnicos en el campo de la electrónica que no son exigibles al notario público, de manera que en todo caso se requerirá de una prueba pericial, que es un, pues preséntamela mi hermano, pero pues, tampoco me sirve tanto, ¿no? Me gustaría escuchar las conclusiones de esta discusión, lamentablemente se nos pasó rapidísimo, pero no quería dejar sin que ustedes pudieran cerrar cada uno a su modo este tema. Empezamos contigo, Arturo. Pues mira, concluyo, como lo dije al inicio del programa, me parece que es una sentencia paradigmática que nos hace cuestionarnos todo este mundo de cosas que hicimos, pero principalmente los puntos que te rescataba, ¿no? Que es el valor probatorio que se le asigna ahora a los instrumentos públicos emitidos tanto por notarios como por cualquier otro tipo de funcionario que tenga fe pública. Como lo mencionó en su punto Isolda, creo que no solamente hay que acercar este tipo de controversias a los jueces, ¿no? Sino que también debemos de sacarla. Yo sé que es muy difícil, pero también se tiene que acercar y se tiene que involucrar el Poder Legislativo definitivamente para hacer las modificaciones a las que tenga que haber lugar, ¿no? Como dato que ayuda a esta conclusión es, antes la institución del Ministerio Público, por lo menos aquí en la Ciudad de México, también tenía fe pública. Ajá. Y derivado de muchas situaciones y a lo que se prestaba también el Ministerio Público, también se le retiró esta fe pública y hoy en día ya no la tiene, ¿no? Es una parte más. Yo considero que hay que hacer una revisión estructural, sí, de este valor de prueba y pues nada más a reserva de lo que concluyan mis colegas. Muchísimas gracias. María José, vamos contigo. Bueno, yo creo que en materia de medios electrónicos, la fe pública de un notario no debe de tener tanto valor probatorio como una pericial. Y también, bueno, para finalizar, mi conclusión es que tanto las leyes como el derecho en sí se debe de adaptar a los nuevos medios electrónicos porque es inevitable una evolución en el derecho para poder dar resoluciones que sean más justas para las partes. Coincido completamente y corresponde a la Corte ser punta de lanza en los pronunciamientos sobre estos temas. Monse, muchas gracias por todo y platícame tus conclusiones. Considero que es una sentencia muy interesante. En cierta parte siento que la Suprema Corte tuvo razón porque siento que es una interpretación de estricto derecho hablando de la función de los notarios. Coincido que a lo mejor en los demás estados de la República se debería hacer una reforma estructural, ¿no? Respecto a los notarios, que para que el alcance de ambas partes pueda ser, se pueda hablar de justicia social, ¿no? De que ambas partes tengan acceso a la justicia y que el valor probatorio de ambas sea el mismo. Nada más. Perfecto. Muchísimas gracias. Isolda, platícame, ¿con qué te quedas de este programa? ¿Con qué temas también nos quedamos abiertos, ¿no? Que nos faltaron debatir, pero platícame. Gracias, Alejandro. Creo que fue un programa muy divertido. La verdad es que me hubiera encantado que fuera de 2 horas, sobre todo porque siendo tantos, creo que, bueno, me encantaría echar un café con todos y todas después, la verdad. La pasé muy bien y creo que hay muchos temas que sí se quedan cortos por el tiempo, pero creo que mis conclusiones serían las siguientes. En primer lugar, que yo sí creo en la libre valoración de la prueba. En ese sentido, no creo que sea algo malo per se ofrecer una fe de hechos, aunque no conste en una pericial dentro de ella. Creo que ahí sí corresponde a las partes, en un caso concreto, decir, ¿sabes qué, mijo? Pues no trajiste al perito. Entonces, sí, muy bonitas tu plena fe del notario, de las circunstancias de la diligencia, pero de fondo no me sirve y que la contraparte te diga, ok, está bien, entonces ahí te va una donde sí te traigo un perito, ¿no? Y creo que eso sí es una cuestión como de la naturaleza de los juicios contradictorios y creo que eso es algo bueno como abogada litigante, insisto, y eso me parece rescatable de lo que discutimos. En ese sentido, creo que de todos modos, la idea que planteábamos de hacer una reforma estructural al notariado para determinar en qué sí deben tener fe pública y en qué no, también es importante porque si bien la Corte deja abierta la puerta para que se cuestione el fondo de una fe de hechos, es cierto también que como están las cosas hoy,
muchos jueces ni cuenta se van a dar de esta sentencia y van a seguir dándole valor probatorio pleno a lo que dicen los notarios, porque no están adaptados, como decía María José desde el principio, como a las nuevas tecnologías, ¿no? En ese sentido, creo que no estaría mal que nos planteáramos qué tipo de diligencias sí deben percibir con sus sentidos y qué tipo de diligencias no. A lo mejor la delimitación de una finca de propiedad no hay ningún problema, pero quizá con temas tan delicados y tan nuevos como las nuevas tecnologías, no deberían ser los notarios y por eso podríamos tener peritos oficiales. Bueno, por sí, el solo hecho de ser perito implica que tienes una certificación, pero podríamos tener como una más allá, el notario perito en electrónica, no sé, a ver, estamos nada más echando una plática en este momento, no estamos reformando, pero en ese sentido también retomo pues lo que decía Arturo, de que también le toca a los legisladores, ¿no? Decir, sí, muy bonita tu ley, muy bien interpretada por la Corte, como decía Monse, pues sí, al final de cuentas interpretó la Corte lo que tenía que interpretar, pero a ver, mijo, desde el poder legislativo te toca a ti decir, sabes que sí, así estaba muy bonita la ley, pero quizá hay que poner un freno a los notarios y darle la oportunidad a que la gente que realmente conoce este tipo de materias, que sean los que den la fe en estos otros casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no es mutuamente excluyente el reconocer el valor del notariado con reconocer que hay otras personas más capacitadas para dar fe, incluso por la misma economía procesal de no tener que hacer tantas cosas, ¿no? Y creo que algo muy importante con lo que sí me gustaría cerrar es que me encanta que en todos los programas siempre tocamos temas de desigualdad social, porque me parece que es muy importante que nunca perdamos esta perspectiva interseccional, ¿no? O sea, como hablar no solamente desde la corrupción de los notarios, quizá en estados en donde se presta más por cuestiones como pues muy diversas, ¿no? Que ya discutimos y que no creo que sea necesario repetir, pero particularmente creo que sí es muy importante y me gustaría ver otro programa en específico sobre pues la inequidad que genera por sí mismo el notariado, ¿no? La verdad creo que sí es muy cierto que muchas personas pierden acceso a la justicia y ni siquiera solo en un tribunal, sino en cuestiones del día a día por no poder pagar servicios notariales, todo porque el gran señor notario tiene un sello y el Estado le dio derecho a cobrar mucho dinero, ¿no? Entonces, digo, quizá no era el punto principal, pero me parece importante retomarlo. No, importantísimo, importantísimo ponerlo en el mapa. Creo que sí es algo que nos debe de enojar a todo, porque el acceso a tener certeza jurídica sobre cualquier acto no debe ser un privilegio, sino un derecho de todas y de todos, y es una obligación del Estado garantizarlo. Carlos, cerramos contigo. Gracias, gracias. No, pues antes que nada, muchas gracias por volverme a invitar. La última vez que participé era presencial, así que ya tiene mucho. Y decir, híjole, Isolda, me choca cuando pasa esto, pero cuando eres abogada del diablo me doy cuenta de que no hay que ver a alguien como nada más malo. La Corte tuvo sus razones, la criticamos mucho, pero tuvo sus razones. Y qué lástima que no siguió el programa para no como indagar más en las cuestiones técnicas, pero aquí hay que entender algo fundamental sobre los medios de comunicación tecnológicos y algo que es un problemón en Europa ahorita, y es dónde están los servidores y dónde se está guardando la información que dice esta persona que hay que revisar. Oye, está en Estados Unidos. Ah, los servidores están en México. Entonces, aquí es curioso porque decimos, el notario debería de verificar estas cosas y pasa lo mismo, vámonos un poco a derecho laboral. Si a mí me dicen, oye, tienes que pintar la casa, tú me tienes que dar el equipo para pintar la casa y en caso de que yo nunca había pintado ese tipo de concreto, tú me tienes que capacitar para hacerlo. Es lo mismo con los notarios. O sea, no les puedes decir nada más, ay, apréndete el protocolo y hazlo. Los tienes uno que capacitar. O sea, si son parte, es que no son funcionarios públicos, pero andan por ahí, están en un lugar muy raro. Pero bueno, los deberías de capacitar o pedirles que se tengan que capacitar en eso y luego les deberías de dar las herramientas. Y ojo, estas herramientas van a requerir que estés interactuando con otro país, que información salga de otro país, y entonces la cosa ya no se vuelve tan simple. Esto también se convierte en una cuestión de derecho internacional. Entonces yo creo que la Corte fue muy inteligente y por eso supo dónde no ir tocando y diciendo, porque eso hace muy bien la Corte, ¿no? Y digo, ay, le faltaron más ganas echarle galleta a este caso para irse más allá, pero creo que es un tema padre porque nos podemos ir a todos los ámbitos de derecho, la verdad, es un poco emocionante y pues muchas gracias por invitarme. Mi conclusión sería, se fue por la forma que la Suprema Corte supo que quería alegar, lo supo alegar muy bien porque siempre lo hace muy bien, y se salió con las manos limpias de decir, es nada más lo que tenga con los sentidos, y él dijo, yo vi la foto y firme. Y ya. Perfecto.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Disfruté muchísimo el programa, se nos pasó volando y espero que también en casa lo hayan disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Les mando un abrazo. Yo soy Alejandro Telles. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.